en los 640 AM y 95.7 FM. Estamos presentando Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante. 8 de la mañana con 7 minutos, son las 8 de la mañana y 7 minutos, estamos en Participación Ciudadana. Ayer, con ocasión de este 27 de junio, recordamos parte de lo que ha sucedido. Tendrían que ser los protagonistas que nos hablen qué es lo que ha sucedido en ese instante y en ese momento. El enfrentamiento que hubo el día 26, la reunión que se tuvo en horas de la tarde y la protesta que se inició otra vez desde la UNTA, desde la universidad, el cruce por la Pampa Zúñiga y el primer enfrentamiento que se tuvo ahí en el Jirón Los Incas, más o menos, entre la policía, el ejército, incluso la marina, que en ese momento ya tenía acantonado aquí también en Puno, y algunos otros detalles que también se tenían de por medio. Habría que recordar también cómo es que, con ocasión de la presencia de la señora, la esposa del presidente de la República en ese instante, el ferrocarril o la locomotora y los vagones salían otra vez hacia el puerto Lacustre, bien embanderados y todo lo demás, y a la altura del Jirón Melgar, por allí, a pedrada limpia, lo tuvieron que hacer regresar el tren otra vez a la estación de ferrocarril. Claro, la convulsión en ese instante en la ciudad de Puno era bastante fuerte. Y luego lo que se tuvo y las consecuencias de eso mismo. Meses después, no sé si esto también nuestro invitado seguramente nos va a corroborar, meses después o al siguiente año, el 72 o el 73, grupo de dirigentes, especialmente del SUTEP, fueron apresados en sus casas, en sus viviendas. Por ese entonces, por la PID y el sistema de inteligencia, ingresaron a sus viviendas y luego se los llevaron. Y ahí aparece un nombrecito, el CEPA. Este establecimiento que se crea más o menos en la década del 50 del siglo pasado y se mantiene hasta el 90 y tantos. Y había algunas se ponían debates si es que se debería de reabrir o no. Y entre ellos estuvieron el señor Jaime Nina Chávez, el señor Howard Orihuela, el señor Onofrio Cuacalla, el señor varios nombres que seguramente vamos a recordar. Uno de esos protagonistas es don Howard Orihuela Paredes, que está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Radio Onda Azul. Buenos días, y yo agradezco y felicito la cobertura democrática de Onda Azul, que siempre ha cumplido un papel muy importante en toda la macrorregión sur. ¿Qué pasó en ese momento? A ver, en el 72, si es que recordamos un poco, y luego entraremos también en esa coyuntura que tenemos en la actualidad. El 72 habría que enmarcarlo, como conversamos fuera de micro, en toda una década que viene desde el 60. En realidad serían 2 décadas, ¿no?, que se viene convulsionando, no solo el Perú, toda América Latina, tanto por los sectores de izquierda como por los de derecha. Totalmente de acuerdo, y eso habría que recordar lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Argentina, claro, lo que pasaba en el Uruguay, lo que pasaba en Bolivia, lo que pasaba en Colombia. Era latinoamericano. Era todo, era después de la reunión de Punta del Este en Uruguay, y el Plan Cóndor, por el cual, recordemos, todo ese tiempo, todos los regímenes militares se imponen en toda Latinoamérica, dentro del Plan Cóndor, con objetivos específicos, porque se venía de todo el 60, la consolidación de la Revolución Cubana, los Tupamaros de Uruguay, Chile con los mapuches que se habían levantado y tomaron la mitad de Chile. Hay que recordar también el papel de los mapuches, de los pueblos nativos, la Argentina, el norte de la Argentina, que se levantaron también. Entonces todo era una conmoción. Colombia estaba allí, ¿no? Teníamos. Todo eso se convulsionaba. Y por eso es que se hace todo un plan desde la parte de la derecha, comandado por Estados Unidos, al que se le denomina el Plan Cóndor, y ante la imposibilidad
de poder gobernar gobiernos civiles es que se impone el Plan Cóndor y se pone puro gobierno militar. Es todo un plan del imperialismo. Porque recordemos, en Punta del Este se acuerda que se hagan reformas urgentes para evitar precisamente las guerrillas. Se acuerda hacer reforma agraria, reforma educativa, reforma industrial, todo eso se acuerda en Punta del Este. Y entonces van a sus respectivos países y logran algunos hacer, caso de Chile, caso de Ecuador, Colombia. Pero en el Perú, el señor Belaúnde Terry no pudo hacerlo, porque la oligarquía, la feudalidad del Perú era muy fuerte. Y entonces lo patearon, entre comillas, la frase, ¿no? Y entonces quedó, y tuvo que imponerse el gobierno militar. De Juan Velasco Alvarado. Claro, entonces él impuso. ¿Qué cosa? Las reformas que acordaron que hagan los gobiernos civiles, que no pudieron, y no pudieron los gobiernos militares, lo impusieron, eran objetivos macros del imperialismo, porque el imperialismo sabía, en la parte política, que con eso iba a controlar, en la parte económica iba a aperturar mercados, porque la feudalidad no le conviene al imperialismo, porque no vende por el capitalismo. En cambio, si modernizaba, tal como se sucedió con la reforma agraria, nos vino un aluvión de tractores, camiones, etcétera, 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 ¿no? Es una inversión. Así piensa el imperialismo siempre. Claro. Y esa contradicción que se daba, es decir, a ver, una reivindicación, hace poquito hemos recordado el 24 de junio, y una reivindicación de que la tierra es para quien la trabaja, y eso era de años, ¿no? Campesino, la oligarquía ya no va a comer de tus manos y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ese tipo de frases han quedado. Les da una reivindicación, les quitan a los feudales, les quitan a los terratenientes lo que tenían y les entregan al pueblo. ¿Cuál era la contradicción que nosotros encontramos? Porque poquito después se levanta la población contra el mismo gobierno. ¿No que ese era un proceso de reivindicación? No, el problema es de que toda reivindicación que hace la burguesía nunca es estructural ni completa. No puede ser, ¿no? Una clase no va a hacerse el harakiri, ¿no? Entonces el problema de la tierra sigue intacto, porque no se les titula. En la reforma agraria se establece grandes concentraciones de tierras llamadas SAIS, PIRS, etcétera, etcétera, pero seguía siendo dueño el Estado, ¿no? Y sabemos que las clases que detentan el poder del Estado sigue siendo la gran burguesía, los feudales, etcétera, ¿no? Eso es el problema, es una traslación nomás de gobierno, de administración, pero no de poder, de propiedad. Entonces el problema sigue intacto. Por eso es que la frase que usted ha recordado muy bien es la tierra es para quien la trabaja. Y Velasco dice campesino, los terratenientes no comerán más de tu pobreza. Y los campesinos le contestan una frase histórica también. Entonces, ¿quién patrón? ¿No? Entonces, eso grafica y sintetiza, ¿no? Claro. Que los campesinos estaban bien claros lo que hacían, ¿no? Acá lo más avanzado que fue la juventud de Ayavir, entiendo, sí, los sin tierra que se formaron, ¿no? Porque esa juventud entendía que no eran nada. Okay. Con las SAIS, que cuando ellos quisieron disponer, no disponían de nada. Porque allí justo esa juventud dijo, bueno, necesitamos capital para hacer empresa, microempresa, o irnos a estudiar, pues, ¿no? Y cuando quisieron vender no podían. Ahí es donde entiende que no eran dueños de nada. Claro. Entonces la reforma agraria fue eso. Y fue una bandera de lucha en ese instante. Ahora, la reforma educativa, que también se acordó en Punta del Este, que hagan todos los gobiernos para avanzar en cosas, fue una modernización de la educación. Porque yo recuerdo, trabajaba acá en Puno y vino un francés, yo soy del área de matemática, él era de matemática, y me trajo cuadernos de secundaria de Francia. Y es cuadernos de cuarto de secundaria, no lo estaban haciendo ni en la universidad en el Perú. O sea, tenían cerca de 50 años de retraso, por decir, en ciencias.
Eso es lo que se trataba de nivelar. ¿Cómo estaba en ese instante, en ese momento, la parte dirigencial? Porque al igual que Velasco Alvarado ingresa con toda una forma política, también ingresa con toda una organización. En ese entonces el SINAMUS y también la Central General de Trabajadores, la CTRP, ¿no? O sea, ¿qué papel jugaban los sindicatos versus a esa estructura gubernamental que se planteaba? Bien, el problema es ha habido discusión ideológica política en el Perú dura, donde esos tiempos, particularmente las universidades, que era el centro de polémicas, ¿no? Planteábamos de que era un régimen fascista, Velasco, ¿cierto? Otros planteaban que era reformista, no, eso era. Sí. Y los otros planteaban que era revolucionario. La gente que planteaba que era revolucionario era del PC Unidad, y todos ellos formaron SINAMUS, y decían, hay que participar desde dentro para profundizar la revolución. Ese era, ¿no es cierto? Gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas. Sí, entonces ellos desde dentro eran ocupar todos los cargos desde entonces la administración pública, y es lo que hicieron, ¿no? Entonces allí se fracturó el país, se fracturó. Estratégico y políticamente, el Chino Velasco logró. Sí. Logró. Entonces pusieron este lado, la izquierda, extrema izquierda, lo que sea, y a este lado centro derecha, ¿no? El PC Unidad. Y hay que recordar que ellos controlaban la CGTP, la Federación de Departamentos de Trabajadores, que era todo ese apoyo que había. Tal es así que el 27 de junio, de lo que vamos a hablar, ¿quién salió, pues, a darle el apoyo a la llegada de Consuelo? Salió SINAMUS. SINAMUS, claro. Y SINAMUS, ¿y quién dirigía? Teodoro Núñez Rebasa, miembro prominente del PC Unidad. Claro. Hay que recordar. ¿Y la CTRP quién lo dirigía? La CTRP Navarro, ¿no? Que era del magisterio, que también creó un propio SUT, etcétera, etcétera. Claro. Todo eso hay que recordar, ¿no? Crearon sus bases, ¿no? Entonces había una central revolucionaria de trabajadores de la educación, una central revolucionaria de campesinos, etcétera, etcétera. Fascismo puro, ¿no? Entonces paralelizaron todas las organizaciones con el apoyo del Estado. Es la contradicción principal y es donde se choca, porque chocábamos todos los gremios con todo el corporativismo que implantaba Velasco. ¿Reaccionó el 27 de junio Puno, o el 26 de junio Puno, por la presencia de la esposa o fue por otra cosa? ¿O fue un pretexto nada más? Fue casi, ¿cómo podemos decir? La chispita, ¿no? La gota que atravesó. Ya rompió, porque eso iba a explotar A o B, ¿no? Porque era todo un proceso. Iba a explotar. Vino ella, según ellos, con ánimos de apaciguar o provocar, o hacer, como decimos, desinflar el globo, a pinchar, ¿no? Al final de cuentas fue eso, y reventó antes de lo que debía reventar, porque un proceso de acumulación de fuerzas iba a ser orgánicamente importantísimo, pero pum, eso reventó. Puno marcó digamos, ese pinchazo se produjo en Puno y luego fue Cusco, Arequipa y otros más. No, arrancó a Ayacucho. Ayacucho. Ahí sí. Huanta, Ayacucho arrancó, ¿no? Ahí se crearon sus frentes de defensa de los intereses. Acá creamos frente de organizaciones populares. No, es una secuencia. En ese mismo tiempo, el primer SUTE se creó a nivel nacional en Huanta. Y paralelamente, casi el mismo día, se creó en Puno, en Ácola. Los primeros SUTES a nivel nacional, antes que existe el SUTE nacional. Eso, ¿no? La madre, las semillas. Claro. Y después de esos, por esos días, hicimos el 6 de julio, nació el SUTEF a nivel nacional, en la ciudad del Cusco, el 72. Todo ese año ha pasado todo eso, ¿no? Entonces vamos viendo nacimiento de cosas diferentes que se esperaban. A raíz de esa creación de estos SUTES, don Horacio Ceballos y otros más fueron capturados. ¿En qué? El 72, bueno, hubo una redada nacional dictada por Velasco Alvarado, ¿no? Y bueno, fuimos capturados 92 profesores, sacados de nuestros domicilios, etcétera, etcétera. Bueno, nos llevaron al CEPA, en los famosos búfalos, esta historia. Yo he escrito un librito sobre el viaje, tipo novelado, ¿no? Porque era curioso, nos llevaron los viejos búfalos de la Segunda Guerra Mundial que se los donó Estados Unidos al Perú. Claro. Y cuando íbamos a cruzar la cordillera, las tuercas
Comenzaban el avión, a bailar. empezaban a bailar y a seguir aceite. Entonces era todo un problema. Y al frente teníamos a los guardias republicanos con sus metralletas y como si íbamos a fugar del avión. ¿No? Es todo un chiste. Llegamos así al llamado infierno verde. Pero, a ver, ¿ustedes conocían dónde estaba ubicado? Y nadie sabía dónde estábamos, porque es así largo así. ¿Ustedes los llevan directamente desde Puno hasta Lima? Desde Puno hasta Lima. Directo, o sea, los sacan del domicilio sí. Al aeropuerto y a Lima. No, había hay un centro de la Guardia Republicana, que es en el RIMAG. Allí nos concentraban a todos. Y allí llegábamos a una sala grande, oscura, entrábamos y gritábamos de qué base éramos. Región Puno, y adentro ya encontramos a 2 bases, particularmente del Oriente y de Ancash. ¿De Puno a quiénes recuerda usted? De Puno fue Onofrio, fue Hugo Lipa, Jaime Nina y yo, 4. Fuimos 4. Entonces nos llevaron y ahí estuvimos. De otras regiones había más gente, ¿no? Había más gente. De Tacna recuerdo estaba este señor que después fue ministro de Educación, en el tiempo de Alan Aprista. ¿Aprista? Ministro de Educación. Ya. Él también estuvo preso. El señor Horacio Ceballos también. Horacio llevó y eso es pues algo para aclarar, porque siempre ha sido polémica, ¿no? No es que Horacio estuvo 2 meses y medio en el CEPA. Nosotros estuvimos 1 año. 18 cumplimos 1 año. Los señores que eran presidentes de las cooperativas, el magisterio que creó el Estado, estuvieron 12 días. Fuimos 91 personas. Y todos los de las SECOSEP, las cooperativas que creó el gobierno, 12 días. Fueron paseo por avión y se los trajeron. Y nos fuimos quedando. Y así pasó 1 mes y medio, salió otro grupo, ¿no? Y en el tercer grupo, que era los 2, casi 3 meses, salió Horacio, ¿no? Y nosotros nos tripamos el año, 18 personas. ¿Y cuál era el sustento? ¿Les dijeron en algún momento por qué razones? Bueno, decían, los republicanos eran muy parcos. Hay que entender que el CEPA era una colonia penal, sí, pues, que le llamaba el infierno verde, porque por este lado cruza el río Vilcanota, por este lado el río CEPA. Ajá. No es casi como una isla. Sí, y el Estado tiene convenio con las tribus. Por presos capturados, vivos o muertos, les pagan. Así que era bien aventurado tratar de salir por la selva o por el río que va encasillado entre las rocas, ¿no? Y nuestro aeropuerto, que nos obligaban a trabajar todavía para que lleguen los aviones, dicho sea de paso. Porque son curiosidades que la gente, a través de las anécdotas, a veces, ¿no?, entiende un poco mejor. Nosotros siempre nos preguntábamos las contradicciones. Nos obligaban los domingos a cantar el himno nacional en la plaza del CEPA. Y nosotros cantamos, somos libres. ¿No? Sí, ¿no? Entonces, todas las cosas pasamos allí. Duro fue, pero la incomunicación fue lo más grave y fue bonito porque había el fútbol nos sirvió, hay un distrito cercano que venían a jugar. Eso es. No era un penal como se concibe en la actualidad, o sea, lleno de paredes anchas, con alambrones. Era la selva abierta, el río, el otro río, el cuartel acá de los republicanos, de los administrativos civiles, el cuartel penal de los comunes y de los políticos, ¿no? Eso era la composición de un circo. Sí. Allí aventurarse a escapar era bien grave. Ese era, ¿no? Y ellos más bien te invitaban, si quieres. Sí, se van. Tenían convenio con él, era grave. Y la gente del penal, los comunes que llevábamos, sucedió una vez que se escapó. Era un preso común, enorme, casi de 2 metros, un cuerpazo atlético. Y logró, se fugó. Y allá ya tenían una costumbre que decían, si pasan los 4 días, ya se fue. Y era como un jolgorio para los comunes, era como fiesta, un triunfo contra la represión.
Ya estaba el cuarto día amaneciendo y de repente un peque-peque es el bote que usan allá en los ríos, encadenado, lo habían cogido en Pucallpa ya. Uy, hasta arriba llegó. A ver. Entonces, es cositas anecdóticas así, Claro, ¿no? porque ese penal fue por Odría, pero hecho por Odría. Por Odría, ¿no? Y ahí terminaron Alfonso Barrantes Lingán y otros todos, más, sí. ¿no? Ayer Señor Alfonso estuvieron fuera. Después ese lado político era, y allí los más solidarios son al final de cuentas los comunes, porque nosotros le llamamos la Santísima Trinidad, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Estaba el padre, estaba el administrativo civil, y estaba la republicana. Y esos tres eran nuestros opresores allí. Salen del CEPA, regresan a hacer política, regresan a ser dirigentes. Sí. El 73, digamos, a finales del 73. Sí, al final de cuentas, nosotros dentro de nuestra acusación, particularmente el que habla, y muchos que hemos estado allí, decíamos, junto con Mariátegui, que estos son accidentes de trabajo, ¿no? Acá uno se endurece, ¿no es cierto? Aprende más y sigue para adelante, o claudica y se retira. ¿Qué ha pasado? ¿En algún momento se debilitó usted estando allá? Realmente... le diré honradamente que no. Me dediqué a escribir, ¿no? Y a dirigir los grupos, a politizar, ¿no? Entonces, ese era mi... O sea, la política allá en la cárcel, y no estoy dando lecciones para cómo estar en la cárcel, sino es que en el día hay que cansarse física e ideológicamente, mentalmente. Entonces leer, estudiar grupos, ¿no es cierto? Ejercicios, todo eso, porque la noche es el peor enemigo del preso. En la noche está uno solo con su mente y sus sueños, y ahí es donde pasan las quiebras. Entonces es lo que nosotros tratamos de evitar como dirigentes, que se canse mentalmente y físicamente. Llegaban a la noche y caían como un león, pues al día siguiente, claro. También es nuevo día. Ese era, ¿no?, lo que había que hacer. Una rutina una rutina de esa naturaleza. Nos envió un mensaje de texto y nos recordaba usted, ¿existe un libro? ¿Usted tiene un manuscrito o algo así de esta experiencia? No, sí, escribí como digamos un pequeño folletito de la experiencia, pero casi novelado, dando solo el criterio político, filosófico, por supuesto, no, pero así, de eso, que salió por el 75, 74. Y caramba, por entonces no había las computadoras, problema. Entonces hasta mis originales, junto con mis cortinas de toda mi casa, se lo llevaron, pues. Y de todos mis libros, no sé qué será. ¿No? ¿Se robaron o no, de la PIF bien, barrió todo. Sí, ¿no? Todas las personas que estuvieron en ese entorno eran... por los dirigentes eran considerados como héroes, algo así, pero por el otro lado eran pues enemigos. Enemigos públicos número uno, éramos así. Y allí viene algo para corroborar en esto. Cuando salimos ya los últimos dirigentes, todos éramos pues dirigentes regionales, ¿no es cierto? Entonces nos recluyeron al Callao, a la cárcel del Callao, y ahí dijimos ¿para qué? Y nos invitó Velasco Alvarado al Palacio de Gobierno. ¿A los 4 dirigentes de Puno? A los dirigentes que estuvimos, que quedamos, de todas las regiones, todos fuimos. Y entonces tuvimos el diálogo. Y allí nos sacó un cuaderno, ahí lo tenía. Y él dijo, ¿qué presidente en el Perú les ha permitido que puedan hablar lo que quieran como profesores con sus alumnos, que hablen de la nueva sociedad, de todo eso? ¿Quién? Así, y ustedes, sin embargo, pagan así, etcétera, ¿no? Pero y todo estaba bonito y bueno, estamos aceptando cosas, cuando de repente saca un cuaderno. Pero no puedo permitir esto. Empezó a chocar el putito. Y era un cuaderno de ciencias sociales que se dictaba en secundaria en Ayacucho, ¿no? Entonces, y era la realidad nacional. Entonces dijimos, ¿cómo? ¿Qué cosa decía el cuaderno? Era cómo era la real historia del Perú, ¿no? Quienes lucharon, no solo eran los pobrecitos campesinos que nunca se les nombraba. Todo eso, la verdad, de la guerra civil, porque ¿quiénes han luchado? Claro. Y que eran los héroes al final. El soldado desconocido, el soldado aymara, el soldado quechua. Entonces, eso era todo. Y yo, nos fui todo.
Ese era un problema. Y eso, esa es la otra parte que no se conoce, ¿no? Pero también va a venir esa pregunta, ¿cómo era el Chino Velasco en su momento, 1 y 2? ¿Y cuál es la lectura que usted tiene del momento en que estamos viviendo en la actualidad? No se vaya, por favor, un instante nada más, vamos a ir a la pausa publicitaria y vamos a retornar. Estamos en Participación Ciudadana en Radio Onda Azul. En los 640 AM. Onda. En los 640 AM y 95.7 FM. Estamos presentando Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante. La mañana y 35 minutos, son las 8 de la mañana y 35 minutos. Y a ver, don Howard Orihuela, su nombre es Howard Orihuela, ¿no? Pero le decían Howard. De todo le decían. En ese instante, en el año 72, estamos conversando lo que ha sucedido un 27 de junio, habían también los medios de comunicación, los periodistas que cumplían un papel importante, ¿no? Por ejemplo, al Pato Figueroa, ¿no? El Pato, me refiero a papá, no al colega que está en Juliaca hoy, ¿no? El hijo también ha heredado ese apelativo, pero el Pato Figueroa y otros más, que sí, seguramente, bien. A ver si es que nos recuerda usted también, don Howard. Había él, recuerdo yo, estaba por ese entonces también un señor que frente al Teatro Municipal había una radio. Claro, el Radio Puno. Sí, un bajito él, que era venenosito. La voz del altiplano, que cumplió buen papel en ese tiempo también, que nos dio. Ruso Américo, que en su tiempo cumplió una parte, aunque sesgada, pero cumplió, ¿no? Eso era. Y habían otros que abiertamente eran del gobierno. Sí, ¿no? Era inevitable. Inevitable, ¿no? Que haya dos partes. Espacios acá y esto, ¿no? Y cada uno tomaba su opción, ¿no? ¿Cómo ve usted en la actualidad la dirigencia, incluso en el país? Ya no radica usted en Puno, incluso en Arequipa, y ahora que le han contado el día de ayer en que han tenido esta conversación, por ejemplo, ese conversatorio. La dirigencia a nivel nacional está queriendo ser fraccionada. Básicamente por no entender la coyuntura que estamos viviendo. Es una coyuntura que casi ha dejado en el aire a mucha gente. Viene un proceso electoral. Hay gente que siempre ha estado por la no participación, ¿no? Había la última reunión en el Cusco, de todas las llamadas del Frente Izquierdo, que como de costumbre resultó nada. Entonces, ahora la derecha se encuentra fracturada como nunca, que era la oportunidad de la izquierda en las elecciones, ¿no? Y la derecha ya se está unificando. A eso viene, por ejemplo, la caída de Lescano, ¿no? Porque Lescano iba a ser un buen cuadro en la derecha. Pero la derecha más cavernaria, digamos, la ultraderecha, es la que le hace por los viejos cuadros de acción popular, ¿no? El caballito, y ahí lo tenemos. Porque él era un candidato nato, si la derecha se unificaba, para ser presidente. De hecho, ¿no? Y le han hecho eso. Ahora, ¿quién está? Los más ultraderechistas que están en torno a la sociedad minera, a la sociedad industrial, etcétera, esos son los que quieren ponerlo al grupito de Belaúnde, de todas esas gentes, ¿no? Que están, esa sería la derecha que vamos a tener. Ahora no hay que descuidar allí, porque ya lo damos por muerto, porque se ha suicidado esa vieja alianza APRO y los Fujis. Esos no mueren, ¿no? Entonces... Sus dirigentes estarán donde están, pero no, ellos viven. Están, no, porque hay que... Entonces, ¿dónde ha quedado todo el dinero de Odebrecht? Es en ellos. No puedes descartarlo a un Kuczynski, no puedes descartarlo a un Vizcarra, que ha sido la dupla. No se puede descartar cosas tan alegremente. ¿La izquierda ha tenido la última oportunidad con Barrantes de unificarse? Barrantes tuvo, sí, o sea, digamos, masivamente, en el terreno electoral fue Barrantes la opción, ¿no? A partir de allí defeccionó por las N divisiones y subdivisiones de la izquierda,
y ya no hubo un líder carismático representativo. Había bastantes intentos, ¿no? Santos, por ejemplo, otros, ¿no? Arana, lo que fuere, ¿no? Pero nunca han logrado cuajar hacia nivel nacional. Entonces, ¿por qué? Porque siempre ha estado fraccionada. La diferencia, a ver, nos dice, ¿cuál sería la diferencia de esa izquierda con la ultraizquierda? Bueno, es que la llamada ultraizquierda... Por eso ¿Usted era antibarrantista? No, simplemente nosotros estábamos por la no participación en la selección, es todo. Y teníamos que votar como cualquier ciudadano, no había problema en eso. Pero no éramos activos, ¿no?, de hacer las campañas, ¿no? ¿Usted estaba en contra de las elecciones? Las elecciones indicamos que no era la solución final, ¿no es cierto? Como de hecho sigue siendo igual el problema. Decíamos que no era eso, ¿no? Y hay que entender el tiempo también. ¿Pero se peleó en ese instante, en los 70, por retornar a la democracia? Sí. Pero, o sea, ¿pero de qué forma? O sea, no eligiendo a un presidente... No, el retorno a la democracia era poniendo, ante todo, cambio de constitución. Y hacer desde entonces, y hacer una especie de constituyente. A ver, deslindar su pensamiento con los extremos, alzados en arma. Sendero Luminoso y luego el MRTA. ¿Cuál sería su posición? En ese tiempo estamos por la posición extrema. O sea, sí, ¿prosenderista? Estábamos apoyando nosotros, honradamente es una gran cantidad de gente, ¿no? Que directa o indirectamente, y el no actuar en este otro lado, inclusive, ¿no? Había así campos medios nebulosos que hacían así, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo que no había alguien que realmente llene las expectativas en el campo de la izquierda electoralmente, lo que fue. Ya pasó el tiempo, ¿qué piensa usted de Sendero Luminoso? Yo creo que ha sido un hecho histórico en el Perú que no se puede negar, ¿no? Ha tenido su ideología, su accionar, etcétera, etcétera, y ha buscado, como muchos en todo el mundo, los partidos, cómo cambiar la sociedad. ¿Y estuvo bien? Radicalmente o menos radicalmente, pero transformarla, ¿no? Ese era su objetivo final, político. De todos los partidos actualmente, por otra vía, que piden transformar también la sociedad. ¿Volvería otra vez un Sendero Luminoso al Perú? Creo que no en esta etapa condiciones. ya no daría, ¿no? Porque ya estamos en otra etapa. Don Howard Orihuela, muchísimas gracias por visitarnos. Nos ha hecho revivir otra vez la historia y esta parte de que no debemos olvidar, porque alguien que no sabe de su historia va a cometer los mismos errores tal vez si es que no conoce, ¿no? Es así. Y toda repetición en la historia es una farsa, simplemente. Ya no es tragedia. La primera vez una tragedia, la segunda sea comedia. No, eso no podemos llegar a las comedias. Muchas gracias por visitarnos y compartir esta mesa. A mí la felicitación siempre a Onda Azul por esa apertura, ¿no?, democrática, y ese accionar progresista, siempre viendo el cambio, siempre viendo los intereses del pueblo, ¿no?, teniendo una facción popular. Es bueno. Perfecto, muchas gracias. Los felicito. ¿Ya? Gracias a usted, más bien. Muchísimas gracias. Bueno, este pechito socialista. Perfecto, 8 de la mañana con 42 minutos. Son las 8 de la mañana y 42 minutos.